Noticia. Bien, amigas y amigos, gracias por acompañarnos en El Pueblo es Noticia. Vamos a darle la bienvenida al ministro de Educación, Roberto Aguilar, que en esta coyuntura del agua en La Paz está haciendo las veces de portavoz de toda la información que tiene que ver con el Gabinete del Agua, que se ha conformado para indudablemente diferentes temáticas. Ministro, bienvenido una vez más. Iván, muy buenos días y un saludo a todos los hermanos y hermanas que nos ven y nos escuchan. Ministro, trabajo continuo, incesante del Gabinete del Agua en coordinación con el Ejército, un trabajo de hormiga, lo decíamos, porque están abasteciendo de agua a la población. ¿Cómo va el trabajo después de ya son cuántos días? 12 días, ministro, del Gabinete del Agua trabajando de manera incesante, 12, ¿cierto? 12, entrando para el 13º día. Y obviamente ha sido un trabajo duro, especialmente para los compañeros y la gente que ha estado trabajando en el tema de la distribución de agua, el Comando de Ejército, el tema operativo, ¿no? La parte operativa, que obviamente han tenido que moverse de un lado a otro. De lo que ha sido el primer día a lo que es ahora, innegablemente ha cambiado la situación de una situación de emergencia extrema, una ausencia de acceso al agua de una parte importante de la población de la zona sur y ladera oeste, y ahora obviamente ya con menos crisis y mucho más por el efecto de que se ha estado distribuyendo una mayor cantidad de agua por sistema de cañerías a través de EPSAS, pero estamos atentos a cualquier situación. Un poco para que vean la magnitud que sea del operativo que se ha desarrollado, en promedio se han distribuido cerca de 1.600.000, 1.700.000 litros de agua cada día. Hasta el día de ayer teníamos 19.764.000 litros de agua, casi 20 millones de litros de agua que se han distribuido por sistemas alternativos, el sistema de cisternas, el sistema de depósitos fijos y lo último que se ha incorporado, las geomembranas, que han de vivir en algunas zonas, son bolsones grandes, inmensos, que tienen capacidad de entre 20.000 litros hasta 200.000 litros. Y estos bolsones obviamente van a permitir que la población no esté esperando la llegada del cisterna, sino que directamente vaya allí y se provea del agua que necesita como un depósito común, y a partir de ello obviamente el cisterna va a poder desarrollar el cargado en las noches y mantener siempre en el día de manera continua la provisión de agua. El aspecto lo hemos ido perfeccionando gracias a la disposición que han tenido las diferentes instituciones, el Comando de Ejército con su Departamento Tercero, toda la estructura que han dispuesto, volcando obviamente un esfuerzo humano importante, más de 700 efectivos, desde generales, el Comando General de Ejército, hasta oficiales y soldados y tropa que han desarrollado actividades de diversa índole. A esto se han sumado compañeros voluntarios de diferentes ministerios que han ido haciendo ya sea de equipo de comunicación y monitoreo, después ya pasando al tema de la central de llamadas, que ha ayudado muchísimo para organizar, y a ellos han incorporado también acompañando a los cisternas para poder ayudar a las personas más necesitadas en el traslado de sus bidones. Así que ha sido un equipo humano de cerca de 2.000 personas que se han volcado a trabajar para darle solución a esta situación de crisis del agua. Ministro, un primer elemento, el centro de llamadas, escuchaba yo la información que se daba en estos días, el monitoreo que se ha hecho sobre todo de recibir pedidos de la gente a través de una línea gratuita de los diferentes barrios afectados, que son 3 zonas y un poco más de 90 barrios, ha bajado. ¿Por qué ha bajado, ministro, la cantidad? Entiendo que menos de 100 llamadas en, no sé si es el viernes o el día sábado, que se ha tenido una cantidad mínima de llamadas telefónicas a la línea gratuita, a diferencia de los primeros días, indudablemente por la necesidad. ¿A qué se debe esto? ¿A que la gente está más tranquila? ¿Hay los tanques llenos? ¿La distribución de los cisternas llega con prontitud? ¿A qué se debe esta baja de las llamadas telefónicas al centro monitoreo? Y en realidad son una serie de factores, una conjunción de factores. Si ustedes se fijan en los datos que hemos ido dando, algunos ajustes, porque los datos generalmente lo hemos dado a las 18:30, eso va a seguir funcionando hasta las 23, por eso varía un poco. El primer día teníamos 1.309 llamadas, eso fue el 26 de noviembre, el día sábado. El 27 fueron 598,
O sea, el primer día era, la gente necesitaba que se canalice su demanda, así que fue muy positivo el de habilitar el tema de la central de llamadas, y de ahí fue obviamente reduciéndose hasta el día de ayer. El primer dato que dimos fue 95 llamadas, con el ajuste hasta las 11 de la noche fueron 122 llamadas. El día de anteayer, el día viernes. Y el día sábado hemos tenido 101 llamadas ya tabuladas hasta las 11 de la noche. Lo que nos muestra que de 1.300 a 101 llamadas se ha ido reduciendo el contexto de la necesidad de la población por varios factores. Uno, se ha distribuido una mayor cantidad de agua, o mayor cantidad de horas en realidad, este fin de semana, lo que ha permitido que la gente se provea de manera directa en sus domicilios. Un segundo factor es que el mecanismo que ha comenzado también la población, y en eso agradecemos mucho, para poder canalizar su demanda, ya no es que de un edificio o de una manzana o de un barrio llaman todos, sino que se organizan y llama el dirigente o la dirigente del barrio o de la zona o de la manzana, y a partir de ello obviamente genera una sola llamada, pero que está visibilizando la necesidad de un grupo de personas. Y esto se ha combinado con una mayor precisión de parte del Comando de Ejército, que al identificar estos lugares de donde están llamando, dirige una de las cisternas, lo que permite que con cierta rapidez se solucione. Hemos podido generar un mecanismo bien interesante, y gracias a los compañeros y compañeras que se han involucrado de manera directa, en donde ya estamos en el punto en el que se verifica si se ha cumplido o no la llamada, o sea, si se ha dotado o no de agua a esa llamada. Se llama a la persona y se le dice, la cisterna ha salido, por favor estén atentos, se va a ubicar en la plaza y ustedes ya lo pueden guiar hasta el lugar donde necesitan. Esto ha permitido que obviamente sea mucho más continua, mucho más perfeccionada, mucho más directa la solución a la demanda de agua de la población. Y otro factor que ha ayudado seguramente, ministro, son los tanques estacionarios. Son más de 60 tanques estacionarios que siempre están siendo llenados con agua, y la gente puede ir ya y sacar la necesidad. ¿Son solo 60, ministro? Porque con estos geomembranas, ¿son más puntos donde hay agua en tanques? Los estacionarios, ¿no? Sí, los que estaban siendo usados ya con agua de manera continua eran 65, pero ayer se han instalado cerca de 12 más, lo que nos va a permitir en esta semana, a los adicionales que se están poniendo, completar a 100 depósitos, especialmente y ahora con geomembranas. Del Alto, por ejemplo, se han trasladado varios de los depósitos porque ya se ha regularizado la situación en el Alto, lo que está permitiendo que en otros lugares donde se han identificado puntos de necesidad creciente o mayor concentración de población, se vayan a poner los depósitos más grandes y las geomembranas. Vamos a llegar en esta semana a 100 depósitos estacionarios, fijos, estáticos, y con esto hemos podido apreciar que hay un flujo mayor. Y en otros casos vamos a trasladar algunas geomembranas que se han ubicado, pero que no están siendo utilizadas porque hay una provisión de agua más continua. Es en el caso de la avenida Buch, donde hubo un momento en donde sí hubo una situación en algunas calles. Ahora lo que estamos haciendo es ubicar en zonas que nos han, de acuerdo a la estadística, es la ventaja de la tecnología, se han ido armando ya mapas de acuerdo a la cantidad de llamadas y a la continuidad de las llamadas por días. Y en estas zonas es donde se está comenzando a ubicar la mayor cantidad de depósitos para que la población tenga mayor respuesta. Ministro, es muy importante explicarle cuál es el nivel de afectación en la ciudad de La Paz, porque se escuchan diferentes comentarios, ¿no? Incluso titulares que hablan de que La Paz estaría sin agua, ¿no? Es muy importante que se explique a la ciudadanía qué zonas y qué porcentaje de la ciudad de La Paz no tiene agua y de la ciudad de El Alto, tomando en cuenta que a veces se tergiversa y parecería que es en toda la ciudad y que la gente no tiene agua, no le llega por cañería, en fin. Incluso, lamentablemente, se trabaja con elementos que no son adecuados para este tipo de crisis, como encuestas de opinión y sacar un resultado estadístico, ¿no? El de decir 50% de la población en La Paz y El Alto está afectada. Esto, al margen de los temas que consideramos importantes desde el punto de vista de la ética en el contexto de los medios de comunicación,
que en situación de crisis, hasta por Naciones Unidas en los protocolos que plantea, establece que no puede haber medios de comunicación que generen mayor alarma de la alarma que puede tener la población por efecto de la situación de crisis, y es un tema ético. Entonces, parece que quisieran mostrar que el tema es generalizado, que hay una situación extrema, y lo cierto, y eso hemos podido apreciar, que toda la parte del centro, toda la parte de Sopocachi, toda la parte de Ladera Este y el contexto de Miraflores tienen una provisión de agua continua y normal. Los barrios afectados, de 500 y tantos barrios, son 94, que han sido ubicados fundamentalmente en todo lo que es la ladera oeste y la zona sur, tanto en las partes inferiores como en las partes altas de la zona sur. Esto ha llevado a una cantidad de población, obviamente, cercana a los 30. De repente ponerle el porcentaje, incluso ahora resulta poco adecuado. Lo cierto es que no podemos caer en una identificación de porcentajes ni subestimados por parte de nosotros para tratar de mostrar de que no hay crisis. Hay una crisis, ha sido afectada una cantidad de la población importante en la ciudad de La Paz, pero tampoco ir al otro extremo de querer generar una situación de incertidumbre y además de temor en la población, mostrándoles cifras que no son ciertas. En el Alto ha sido la zona norte, y por un efecto no de la falta de agua, sino por un tema de presión, y eso nos explicaba EPSAS. Al ser la parte norte un poco más alta, la inyección de la presión de agua fue la que no estaba en la cantidad suficiente como para proveer normalmente a la zona norte. Se ha regularizado ahora y ya no hay ningún problema, y en el contexto de las otras zonas ya la provisión de agua se está haciendo más periódica y obviamente en lapsos más cortos. Esperamos que continúe así. Este es un tema que también EPSAS nos tiene que informar de manera directa a la población para que todos estén ya completos en los aspectos de cuándo nos van a dar, qué periodo se va a trabajar, y ese es un aspecto que yo creo que en los próximos días se va a precisar mucho más. Se ha terminado el trasvase, la conexión de la tubería del río Palcoma. La ministra seguramente lo va a explicar con detalle, ya ha estado trabajando directamente ahí, y eso ayuda. Y obviamente los otros factores que se han estado también desarrollando como parte de la solución al tema estructural, que es el tema de la provisión de agua. Ministro, la semana pasada estuvimos también con usted en El Pueblo es Noticia, hablando precisamente sobre este tema, la tergiversación de una información que ha generado, por supuesto, alarma en la población cuando se señalaba que usted había pedido a EPSAS que ya no vaya el agua a través de la cañería, de la tubería, ¿no es cierto? Ahora sale nuevamente Página 7 diciendo que el 50% de la población paceña y 50% de la población alteña no tiene agua y tiene el racionamiento del que estábamos hablando. ¿Qué es lo que sucede con los medios de comunicación, con algunos medios de comunicación, ministro, en esta situación que sin lugar a dudas ha afectado a la población, porque es un tema que lo hemos vivido, el racionamiento, y hemos ido viendo la manera en que se ha ido trabajando, pero qué es lo que sucede con algunos medios de comunicación en su intencionalidad de informar una información que no es cierta? Y ese es parte de, lamentablemente, un contexto político. El oportunismo político de tratar de, a través de estas situaciones de crisis, generar impactos e imágenes negativas en torno al gobierno, y por eso es que incluso la forma como plantean, si ustedes pueden haciendo un ejercicio simplemente analítico, leen lo que Página 7 ha puesto y cómo lo pone, ¿no? El tema de la información, maneja las estadísticas, de una manera muy interesante. Resalta un 40% de respuesta ahí negativa, pero el 60% restante, que es una respuesta positiva, por lo menos mucho más objetiva de la población, no lo resalta. Es el caso de quién es el responsable de esto, y hace resaltar que el 40% de la población dice el gobierno, y el 60 y tantos establece que son problemas del cambio climático o el contexto que es objetivo de las exautoridades de EPSAS, ¿no? El 60% dice eso, pero no lo pone
en el sentido de decir, el 60% dice que es cambio climático y autoridades ex autoridades de EPSAS, si no lo pone en términos de gobierno. ¿Para qué? Para resaltar que hay un impacto político. Y esto es lo malo. Aquí viene un componente ético que hay que analizarlo muy bien en situaciones de crisis, porque si se lo manipula y se genera mayor incertidumbre, se incentiva la rabia que de manera natural y de repente hasta justa la población tiene en un momento de falta de un elemento básico de la vida como es el agua. Incentivar a través de estos mecanismos, obviamente no hay otro nombre que ponerle que oportunismo político. En el caso de lo que vivimos hace pocos días conmigo, la noticia salió así de grande en casi una página, pero además con titular principal. El ministro Aguilar dice que no se distribuirá agua por tuberías. En la central de llamadas hemos registrado las llamadas que varias personas nos han hecho, obviamente enojadas, de cómo era posible que además de la crisis yo diga que no iban a entregar por cañería. Y salió la aclaración y las disculpas a la población y a mi persona. El artículo de este tamaño, el titular de este tamaño y la aclaración de este tamaño. Y obviamente eso también es un tema ético. Deberían haber puesto en el mismo tamaño para que la población se entere en el mismo sentido de lo que fue esa mala información. Y creo que es parte de lo que debemos evitar. Ni subestimar, que ese es un tema que el presidente nos ha planteado, hay que ser objetivos, informar lo que es y lo que va a ser, para evitar cualquier situación de susceptibilidad de la población, pero por el otro lado, el de evitar situaciones de manipulación de la información, el de sacar encuestas que en este momento no nos ayuda en nada una encuesta. Lo que deberían hacer es una encuesta sobre qué opina la población de cómo resolver, mejorar lo que se está haciendo hasta ahora y obviamente los temas que están vinculados a la necesidad y cómo resolverlas rápidamente a través de la participación de todas las instituciones. Pero buscar una intencionalidad política creo que no es nada sano en este momento. Ministro, en un tema que es nuevo para los barrios que han sido afectados, indudablemente también el contexto mueve a aprender de las experiencias. ¿Cómo está el trabajo, por un lado, en el tema de los hospitales, de los hogares de niños y otros centros, como de ancianos, por ejemplo, que requieren el agua, por un lado? Y por el otro lado, el tema de las vertientes, ministro, ¿no? Porque en estos días se ha estado manejando mucho el tema del uso de agua de vertientes y creo que eso es importante resaltarlo porque entiendo que hay la Gruta de Lourdes, que es una de las vertientes, y hay otra en Aranjuez, al ingreso de Aranjuez. No sé si habrá otra, seguramente que sí, pero la utilización de esa agua, ¿no?, que he visto yo incluso cisternas que están cargando de esas vertientes para llevarlas no sé a dónde, incluso hay personas que compran esa agua de esas cisternas. Y creo que es importante decirle que esa agua, yo lo he escuchado en varias oportunidades, no es agua para el consumo humano y que no tiene que ver con EPSAS. Así es. Este último tema lo aclararemos definitivamente. El sistema de control que ha hecho el Ministerio de Salud y EPSAS lo hace continuamente porque es su responsabilidad. Se ha incorporado salud para hacer un seguimiento en términos de todo lo que es prevención sanitaria. Y hay otras instituciones como INLASA que han estado coadyuvando. ¿Qué es lo que se ha hecho? Se ha ido al punto de las piscinas de potabilización, se ha tomado la muestra y se la ha llevado a INLASA para que se pueda establecer cuál es la situación del agua. Se ha tomado de los puntos hidrantes del Hospital Obrero, se ha tomado del depósito del Hospital Obrero, se ha tomado de un punto final o de las cisternas. Y todos ellos han dado que el agua que se está obteniendo del sistema de cañerías, de los hidrantes, y se lleva a las cisternas, es agua potable. Es el agua que estamos consumiendo normalmente en toda la ciudad. No hay ningún grado de contaminación. Y sí es un tema que se está exigiendo que EPSAS mantenga siempre, como lo ha hecho, el grado de seguimiento y control sobre esto. Un tema que la ministra de Salud, yo la escuché hace 10 días atrás, 11 días atrás, es decir, casi al arranque de la crisis, fue el tema de, el tema de las vertientes no está garantizado. Cuando ya salieron los resultados de INLASA, sí nos asustamos
porque obviamente venía un tema de que los privados están tomando de las vertientes. Hay una que es la que más están usando, la de Aranjuez, incluso la alcaldía ha estado proveyendo agua de ahí. El resultado de INLASA establece que esa vertiente está contaminada por microorganismos, incluso con Escherichia coli, así dice el informe. ¿Qué es Escherichia coli? Obviamente es que tiene un componente de heces. O sea, hay partículas de heces que están contaminando esa agua. Ni qué decir de las otras, como la curva de Obrajes y otras que sí tienen un componente mayor de contaminación. Entonces, un aspecto que se lo ha mantenido, ¿por qué es para nosotros importante que la población sepa manejar esto? Porque cuando vengan informes, como lo han estado manejando el Colegio Médico, de que hay infecciones, miren, ¿se acuerdan ustedes cuando el Colegio Médico salió atacando el tema educativo? Deben clausurar el año escolar, ya de una vez clausúrenlo, porque hay epidemia en La Paz. Pasan los días y esa epidemia nunca se confirmó, simplemente por un interés político de ese presidente del Colegio Médico. En vez de decir, tenemos que tomar previsiones, tenemos que hacer análisis, él decía, vamos a hacer que el INLASA haga los análisis. El INLASA ha hecho los análisis. Y es lo que ha determinado que el agua de cisternas no tenía ningún grado de contaminación y el agua de vertientes sí tienen grados de contaminación. Y excepción de uno solo de las vertientes que era limpio, el resto tenían más o menos grados de contaminación. Por eso es que desde el primer día la ministra, nosotros hemos dicho, el tema del uso de las vertientes hay que manejarlo con cuidado, porque no falta, y ya lo han hecho, grupos de personas que han recibido el agua de un cisterna, pero de un cisterna particular, que ha cargado de Aranjuez, y ahí es donde viene el tema, dice, el agua está contaminada, obvio, y en eso nosotros vamos a hacer todo lo necesario para demostrar esta situación. Un segundo tema que es bien importante es el tema de la forma como se ha ido trabajando en algunos contextos, especialmente el tema de los depósitos fijos. La alcaldía, resulta hasta ridículo ya entrar a una pugna sobre el tema de los depósitos fijos, los 65 que ahora se tienen, pero es importante dejar a la población clara porque lo que queremos es que se aumente la capacidad de respuesta ante esta crisis, no que entremos a pelear quién hace más. Todos estamos haciendo lo que nos ha dispuesto el presidente, pero además lo que nuestra conciencia nos exige que hagamos. Pero ver a la alcaldía que diga que él ha puesto los 65 pozos y después de una semana casi de desaparecer... 65 tanques. Y aparecer, incluso hay una foto que me molestó mucho por un tema de justicia. Quien ha puesto los depósitos ha sido, el depósito es del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas. El Ejército es el que suministra el agua a estos depósitos. EPSAS ha sido el que ha puesto los sistemas de cañería junto con el Ministerio de Medio Ambiente de Aguas para habilitarlos. Y de 45, hoy día recién salió la noticia real en su suplemento de la alcaldía, dice, la alcaldía ha puesto 45 bases de los depósitos, y eso es lo correcto. Y no puede ser que ahora 500 funcionarios con chalecos amarillos, y además con fotos, en donde ya uno nota, el soldado está cargando al depósito, y un grupo de personas con chaleco amarillo está tocando el tubo, es decir, se nota que ni siquiera lo está soportando. Y mucha gente se ha sacrificado, los soldados, los comandos de ejércitos, los choferes de cisternas, para hacer que esto se pueda efectivizar. Y que venga a aparecer gente que no ha hecho, yo creo que no es justo. Aquí el contexto es, no es justo que la gente no tenga agua, y lo hemos reconocido y estamos trabajando para eso, y no es justo que gente que no ha trabajado venga a decir que lo ha hecho, y no por nosotros, es nuestra obligación. En el contexto de autoridades, es por aquellos que han trabajado sacrificando familia y obviamente muchas situaciones. Entonces sí se ha colocado esto y se está trabajando y esa agua también está absolutamente garantizada. Y en el tema de los hospitales, igual, veíamos una foto donde el alcalde entregando agua a el asilo San Ramón. El ejército ha sido el que ha entregado durante todos los días entre 10.000 y 25.000 litros de agua al asilo San Ramón. Todos los días, por un operativo que ha destinado para los asilos, para hogares de niños, 12 hospitales que se han encargado, y yo he podido hablar con el oficial encargado, el general, comandante general, lo ha llamado y le ha dicho, a ver, oficial, informe de cómo anda la situación de hospitales, porque hay un grupo operativo solamente destinado a suministrar el agua a los hospitales. Y este es obviamente un aspecto que se ha mantenido desde el segundo día
que se vio que había una debilidad en esto, algún hospital llamó con cierta urgencia y desde ese momento el grupo operativo del Ejército, destinados a 12 hospitales, a los hogares de ancianos y a los hogares de niños. Ministro, hablando de este tema y una responsabilidad conjunta, incluso de la población, ¿cuál ha sido la participación tanto del alcalde, del gobernador, las alcaldías y la gobernación en este tema? Porque hemos visto un gabinete del agua trabajar constantemente durante todos los días. ¿Cuál ha sido la participación en este caso de las alcaldías y la gobernación del Departamento de La Paz? Yo tengo conocimiento que al principio el alcalde se reunió con la ministra de Medio Ambiente y Aguas. Después ofreció 3 cisternas. En este momento son más de 100 vehículos que están transportando agua, 100. Por eso es que cuando EPSA saca su anuncio y dice, ante la irregularidad de los cisternas de la alcaldía, preferimos no trabajar con ellos, no era por un tema de hacer una pugna y una pelea ahí institucional. Lo que pasa es que el Ejército tiene definidos horarios de carga, recarga, de salidas, de entrega. Ya con el sistema de llamadas a la población se le dice el cisterna 24 va a ir, usted vea al 24 y ese es el cisterna que les va a llevar a su barrio. La gente a veces se va al hidrante y lo acompaña al cisterna, y cuando un cisterna no aparece, genera una situación de caos que hay que comenzar a reprogramar la situación. Eso pasó con los cisternas de la alcaldía, que comenzaron a distribuir, parece, agua por su cuenta, y obviamente, bueno, es que lo hagan, pero el tema es que no perjudiquen. Esa fue la situación, más coordinación no se ha tenido, y ayer justamente el oficial encargado del control de un grupo de cisternas me informaba de que uno de los cisternas de la gobernación, cuando lo habían llamado, señor Condo, incluso por nombre, placa tenemos registrado, le dijo que no iba a trabajar, que no iba a participar. Eso es lo que nos molesta. O sea, no es un tema de hacer campaña política en contra, etcétera. El tema está en que todo se organiza por horarios, justamente para que la población no tenga esa molestia de decir, me han dicho que en una hora venía y no ha venido. Y es porque obviamente a veces nos fallan. Algunos otros choferes de otras cisternas, de instituciones que nos han prestado los cisternas, también generan alguna vez una situación de incumplimiento y obviamente hace un desajuste. Pero en general, lo que ha sucedido es que obviamente preferimos trabajar con aquellos que están destinados específicamente y que se los puede controlar. Bien, ministro, qué lamentable que algunos aparezcan para la foto y mientras la gente está esperando el trabajo conjunto, ¿no? Eso es de lamentar. Pero bueno, será la población la que vea y haga su evaluación de todo lo que se está haciendo. Muchas gracias, ministro. Muchísimas gracias a ustedes. Ministro. Gracias. Bien, a continuación, luego de la pausa, Ivonne, vamos a irnos con la ministra de Medio Ambiente y Agua porque hay 4 proyectos importantes que se van a desarrollar para proveer de más agua a La Paz, ¿no? Porque hay indudablemente las represas, pero ¿qué más se va a hacer tomando las previsiones de lo que puede acontecer de aquí adelante? Adelante. Volvemos enseguida.